La tensión diplomática entre España y algunos de sus aliados occidentales ha alcanzado niveles que, hasta hace pocas semanas, parecían improbables. Lo que comenzó como un debate interno sobre la utilización de las bases militares de Rota y Morón ha escalado rápidamente hasta convertirse en un conflicto de percepciones internacionales. El epicentro de esta controversia se ubica en la decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de negar el acceso a dichas instalaciones a Estados Unidos para una operación militar conjunta dirigida contra el régimen de los ayatolás en Irán. La medida, que a nivel doméstico podría considerarse prudente, ha desencadenado un auténtico terremoto diplomático en Jerusalén, Washington y varias capitales europeas. El detonante del escándalo fue un gesto que muchos consideraron provocador. La embajada iraní en Madrid emitió un comunicado en el que expresaba su reconocimiento a Sánchez por la negativa española. Este agradecimiento, aparentemente inocuo, hizo saltar todas las alarmas. Para los observadores occidentales, recibir elogios de un régimen considerado adversario directo de Occidente no solo es inusual, sino que plantea dudas sobre la orientación estratégica de España en momentos de alta tensión regional. Desde Israel, la reacción fue inmediata y categórica. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, no dudó en manifestar su crítica de manera pública y directa. En su cuenta oficial de Twitter escribió un mensaje que rápidamente se convirtió en viral y objeto de análisis en medios internacionales. Recordó que primero fueron los terroristas quienes elogiaron a Sánchez, luego los hutíes y ahora también Irán. La conclusión implícita era clara. La postura del gobierno español, según Saar, no podía considerarse estar del lado correcto de la historia. La contundencia de su mensaje radicaba no solo en la crítica, sino en la percepción de que España, sin darse cuenta, podría estar alineándose con actores que desafían abiertamente los intereses occidentales en Oriente Medio. El análisis desde Jerusalén no se detuvo en la simple crítica. Expertos en geopolítica israelí señalaron que recibir elogios de adversarios declarados de Occidente es un indicio más que preocupante. Sugiere un posible distanciamiento de los aliados tradicionales y genera interrogantes sobre la confiabilidad de España como socio estratégico. En tiempos donde la seguridad regional depende de la coordinación entre aliados, incluso una decisión que parece simbólica puede tener implicaciones tácticas de enorme calado. La reacción estadounidense fue igualmente notable. El senador republicano Lindsey Graham expresó su preocupación por la postura española, advirtiendo que lo que podría interpretarse como neutralidad en realidad podría estar obstaculizando operaciones críticas. La administración de Donald Trump, que había intensificado sus esfuerzos para presionar a Teherán, percibió la decisión de España como un posible freno a su estrategia global. En Washington, varios analistas señalaron que la ambigüedad española, lejos de ser una posición equilibrada, se percibía como un obstáculo operativo en un momento crítico para la seguridad occidental. En paralelo, Sánchez decidió utilizar el escenario del Mobile World Congress de Barcelona para plantear públicamente una crítica a la política exterior estadounidense. Durante su intervención, calificó algunas de las operaciones internacionales de Washington como peligrosas e injustificadas, insistiendo en que España debía mantener su autonomía en decisiones estratégicas. Este discurso, además de marcar distancia respecto a sus aliados, coincidió con un movimiento logístico que no pasó desapercibido. 11 aviones cisterna estadounidenses abandonaron territorio español para dirigirse a otras bases europeas. Para los expertos, el traslado evidenciaba un creciente nivel de desconfianza estratégica y un ajuste de las operaciones estadounidenses ante la incertidumbre sobre la cooperación española. El aislamiento de España se profundizó cuando el país decidió no adherirse al comunicado conjunto emitido por Francia, Alemania y Reino Unido, en el que estas potencias reiteraban su apoyo a la operación contra el régimen iraní. Este gesto, aparentemente menor en el contexto europeo, ha sido interpretado como un claro distanciamiento de España respecto a sus aliados tradicionales. La decisión de mantenerse al margen genera preguntas sobre la coherencia de la política exterior española y su alineamiento estratégico en un momento de alta tensión internacional. Las consecuencias de la postura española frente a la operación militar conjunta contra Irán no se limitan únicamente al terreno de la política exterior, se extienden de manera transversal y profunda a todos los ámbitos de la cooperación internacional, afectando la seguridad, el comercio, la inteligencia compartida y la coordinación militar entre aliados tradicionales. Analistas en relaciones internacionales subrayan que la percepción de debilidad, indecisión o falta de compromiso puede ser tan significativa como las acciones concretas. En política internacional, lo que se percibe suele tener consecuencias casi tan reales como lo que se ejecuta.
En este caso, cada gesto del gobierno de España, cada palabra de sus representantes y cada decisión sobre logística militar ha sido escrutada por observadores de todo el mundo. La paciencia de Israel y Estados Unidos parece estar alcanzando un límite crítico, y la menor ambigüedad es interpretada como una señal de desconfianza o falta de compromiso. La decisión de Sánchez de negar el uso de las bases de Rota y Morón para la operación contra el régimen de los ayatolás se percibe, desde Jerusalén y Washington, como un alejamiento de la línea estratégica común que hasta ahora había unido a los aliados occidentales. En un tablero geopolítico en el que las lealtades se construyen sobre hechos concretos, la neutralidad o la abstención activa rara vez se valoran positivamente. El costo de no respaldar de manera firme a los aliados estratégicos puede medirse en términos de confianza, credibilidad y capacidad de influencia futura. La sensación de que España se sitúa en un terreno intermedio, que busca equilibrar su autonomía con los compromisos internacionales, se lee en muchos foros como una ambigüedad peligrosa. Un gesto que puede ser interpretado como una oposición tácita o incluso como una colaboración indirecta con actores que desafían la estabilidad regional y global. En términos estratégicos, el rechazo a permitir el uso de las bases militares estadounidenses tiene implicaciones mucho más profundas de lo que aparenta. Cada operación militar requiere no solo de planificación logística, sino de coordinación política, inteligencia compartida y confianza entre aliados. Limitar la disponibilidad de infraestructura crítica en un momento de máxima tensión equivale a introducir una variable de incertidumbre en la ecuación estratégica. En algunos círculos diplomáticos y militares de Washington y Jerusalén, esta decisión se interpreta como un gesto de confrontación indirecta. Aunque España no haya tomado medidas hostiles contra Estados Unidos o Israel, su negativa condiciona la eficacia operativa de sus aliados y en geopolítica, la percepción de obstaculizar objetivos estratégicos puede tener efectos equivalentes a un acto de fricción intencional. La historia reciente muestra que estas percepciones no son menores. Países que han adoptado posturas de neutralidad durante conflictos críticos, incluso con intención de preservar autonomía o evitar confrontaciones directas, a menudo han visto cómo su posición se interpretaba como debilidad o falta de compromiso. Esa interpretación puede derivar en aislamiento diplomático, pérdida de influencia en decisiones conjuntas y, en el peor de los casos, en la reorientación de alianzas hacia actores considerados más confiables. Para España, la aparente prudencia en el manejo de las bases y de la cooperación militar puede percibirse, para otros actores, como un desafío sutil a la unidad de la coalición occidental. Lo que para Sánchez y su gobierno representa autonomía estratégica y defensa de la soberanía nacional se traduce en el exterior en una percepción de vacilación o de falta de alineamiento con los intereses occidentales. El contexto regional intensifica esta tensión. La satisfacción pública expresada por Irán ante la decisión española añade un componente simbólico de gran relevancia. Un régimen que históricamente ha sido enemigo directo de Occidente reconoce y valora una acción de un miembro de la Alianza Occidental. Este gesto no solo incomoda a aliados como Israel o Estados Unidos, sino que refuerza la idea de que España, con su postura, podría estar alineándose indirectamente con actores que desafían los intereses y la estabilidad de la región. En Jerusalén y Washington, el mensaje recibido es claro: la percepción de un aliado que se distancia de la estrategia común puede debilitar la coordinación de operaciones militares y afectar la capacidad de respuesta ante amenazas inmediatas. La seguridad regional, que depende en gran medida de la unidad de los aliados, se vuelve más frágil cuando un miembro clave muestra señales de independencia interpretadas como ambigüedad o desinterés. El impacto de estas decisiones trasciende lo militar y se extiende al terreno económico y político. Las alianzas internacionales no solo se construyen sobre tratados y acuerdos formales, sino sobre la confianza que los actores depositan en la consistencia y previsibilidad de un país. En este caso, la posición de España podría afectar la percepción de su fiabilidad en el comercio internacional, la inversión extranjera y la colaboración en materia de inteligencia. La cooperación en áreas sensibles como la lucha contra el terrorismo o la seguridad cibernética se basa en la certeza de que cada socio está dispuesto a respaldar a los demás cuando sea necesario. La interpretación de un comportamiento ambiguo puede, por tanto, erosionar la confianza y limitar la participación futura de España en operaciones conjuntas, aun cuando su intención sea mantener la autonomía y la prudencia. Otro elemento que añade complejidad es la dimensión histórica y simbólica de las alianzas occidentales. Desde la Segunda Guerra Mundial, los vínculos transatlánticos se han sostenido sobre la premisa de compromiso mutuo y acción coordinada frente a amenazas globales.
La desviación de esta norma, percibida como un acto de independencia estratégica, se lee con desconfianza porque puede alterar el equilibrio de poder dentro de la coalición y abrir brechas que actores externos podrían explotar. En este sentido, la postura española, aunque no hostil, introduce incertidumbre en la planificación a largo plazo de Estados Unidos, Israel y otros aliados europeos, quienes dependen de la previsibilidad y del respaldo consistente de cada miembro. En suma, lo que comenzó como un debate sobre logística militar y soberanía nacional ha evolucionado hasta convertirse en un episodio de gran complejidad diplomática, estratégica y política. Las decisiones sobre el uso de bases militares, que podrían parecer técnicas o secundarias, han adquirido un peso simbólico y operativo que trasciende las fronteras de España. La nación se encuentra en un momento en que cada gesto, cada declaración y cada acción son interpretados como señales de alineamiento, neutralidad o desafío. En un escenario global cada vez más polarizado y donde las alianzas se ponen a prueba constantemente, la línea entre autonomía estratégica y aislamiento diplomático es extremadamente fina, y cada paso mal interpretado puede repercutir durante años en la percepción internacional, la cooperación militar y la estabilidad regional. Lo más relevante de esta situación no es solo la decisión concreta de negar el uso de las bases, sino el efecto acumulativo de señales, percepciones y reacciones que ésta genera en el tablero internacional. La historia reciente demuestra que un país que se percibe como débil, indeciso o poco comprometido suele ver disminuida su capacidad de influencia y su voz dentro de la coalición. En este sentido, España enfrenta un desafío doble: equilibrar su deseo de autonomía con la necesidad de mantener la confianza de aliados estratégicos y gestionar la interpretación internacional de sus acciones para que no se traduzcan en aislamiento, pérdida de credibilidad o debilitamiento de la unidad occidental en un momento de máxima tensión geopolítica. En definitiva, la situación sirve como una lección sobre la complejidad de la diplomacia moderna. Incluso decisiones técnicas, aparentemente menores o logísticas, pueden transformarse en detonantes de tensiones profundas, capaces de redefinir alianzas, alterar la percepción internacional de un país y afectar la capacidad de respuesta conjunta frente a amenazas estratégicas. La postura de España frente a las operaciones militares estadounidenses y la reacción de actores como Irán se convierten en un claro ejemplo de cómo la percepción, la simbología y la interpretación de los hechos son tan relevantes, o más, que las propias acciones, y cómo un gesto calculado de autonomía puede desencadenar un efecto dominó de consecuencias geopolíticas inesperadas y duraderas.